Noticentro 1, CMI. Próxima reforma tributaria recaudará 15 billones de pesos, revela ministro de Hacienda. Metas para este año: crecimiento 5%, inflación 2.4%, dólar a 3.466 pesos. 209 millones de pobres en América Latina, revela la CEPAL. ONU denuncia que el mundo lanza a la basura 931 millones de toneladas de alimentos cada año. Más de 2.900 niños venezolanos sufren de desnutrición en Colombia, revela Bienestar Familiar. Alerta máxima en Washington por temor a ataque terrorista mañana. Comisión de la Verdad oirá a Timochenko y a Mancuso. Tumban ley que creó Ministerio de Ciencia. Regirá a partir del año 23. Más de 9 millones de toneladas de alimentos se pierden cada año en el país. Contraloría inspecciona 37 elefantes blancos en el Huila. EPS alertan sobre riesgo de caos en vacunación. Vuelve el madrugón a San Victorino. El 60% de los colombianos sufre de obesidad. Príncipe Felipe de Inglaterra operado del corazón a los 99 años. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, reveló que con la próxima reforma tributaria que llevará al Congreso, busca aumentar el recaudo de impuestos anualmente en 15 billones de pesos. Al presentar el plan financiero, que es la hoja de ruta en materia económica del gobierno, Carrasquilla reveló las metas en materia de crecimiento e inflación. El gobierno nacional presentó lo que será la carta de navegación para la economía colombiana y dar cumplimiento a las necesidades presupuestales, sobre todo la financiación a los programas sociales para hacerle frente a la pandemia. Se mantiene la idea de presentar en marzo una reforma fiscal al Congreso de la República, la cual representará el 1,5% del Producto Interno Bruto, es decir, unos 15 billones de pesos. De igual manera, se prepara un decreto de austeridad para hacer más eficiente el gasto del gobierno y un fortalecimiento a las políticas de la DIAN. El gobierno está comprometido y ve la absoluta necesidad de hacer un ajuste de por lo menos un 1.5 en materia de ingresos, del neto de ingresos y gastos, es decir, el esfuerzo de la austeridad unido a los esfuerzos que se hagan en materia tributaria. En proyecciones se espera un mejor año con un crecimiento del 5% y un precio del petróleo de $53 el barril. Además, la tasa de cambio estará sobre los 3.466 pesos, favoreciendo a los exportadores. Estamos dentro del rango de pronósticos que han hecho analistas independientes, incluso estamos en la parte baja de esa escala. Se espera un mayor déficit fiscal en 2021 por el mayor gasto en el plan de vacunación y el proceso de reactivación. El incremento en el recaudo tributario que estamos esperando respecto del año 2020 no alcanza a financiar todo el esfuerzo que vamos a hacer en materia de reactivación y de inversión pública en el año 2021. Se espera que la comisión de expertos presente sus recomendaciones en materia tributaria al gobierno el 17 de marzo. Y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe dijo que por cuenta de la pandemia, la pobreza en la región llegará a sus niveles más altos en 12 años y la pobreza extrema a los más altos en 20 años. Según el último informe de la CEPAL, los altos niveles de desigualdad, de pobreza y la desprotección social agravarán la crisis que atraviesan los países de América Latina y el Caribe debido a la pandemia del coronavirus. La pobreza aumentó en 2020 a los niveles más altos en los últimos 12 años, alcanzando a un 33,7% de la población total de la región, y la pobreza extrema será la más alta en 20 años debido a la crisis económica provocada por el COVID. En 2020 se registraron 209 millones de pobres en la región, 22 millones de personas más caídas en la pobreza con respecto al año anterior. Colombia hace parte del grupo de países con los niveles de pobreza más elevados, donde la pobreza es igual o superior al 30% y la extrema supera el 10%. Mientras se conocen las elevadas proyecciones de pobreza en Latinoamérica, en Colombia, el director del Banco de Alimentos, padre Daniel Saldarriaga, aseguró que en nuestro país se desperdician cada año más de 9 millones de toneladas de comida.
Aterradora y preocupante es la cifra de alimentos que se desperdician en Colombia. Son 9.76 millones de toneladas. Eso equivale a 244.000 tractomulas de 40 toneladas. Sería llenar el estadio El Campín de solo comida muchísimas veces. Mientras unos padecen de hambre, otros desperdician la comida. Con lo que se desperdicia en este país, podrían comer cerca de 8 millones de colombianos. El cambio está en cada colombiano. En pandemia y a pesar de las condiciones económicas, el desperdicio fue mayor en los hogares. Este tema del desperdicio no se debe quedar como un tema ahí que hace noticia, sino como un tema que nos hace poner la mano en el corazón para ver qué puedo hacer yo para ayudar a los que están pasando hambre. Un 40% de toda la comida del país se desperdicia. Pues a propósito, Naciones Unidas, al revelar su informe de índice de desperdicio de alimentos, dijo que cada año en el mundo se desperdician 900 millones de toneladas de alimentos, lo que equivale al 17% de la producción. El informe publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente revela que unos 931 millones de toneladas de alimentos se desperdiciaron en el mundo. Esto quiere decir que el 17% del total de alimentos disponibles para los consumidores en 2019 fueron arrojados a los contenedores de basura. La mayor parte de este desperdicio proviene de los hogares, que descartan el 11% del total de alimentos disponibles en la etapa de consumo. Los restaurantes un 5% y los supermercados desperdician un 2%. A nivel mundial, cada año se desperdician 121 kilogramos de alimentos por consumidor. La ONU pretende reducir a la mitad el desperdicio para 2030, pero con estos datos no se alcanzará si no se toman medidas. Bienestar Familiar reveló que ha atendido a más de 2.900 niños venezolanos, hijos de migrantes, en riesgo de desnutrición. Según Bienestar Familiar, más de 2.900 niños en riesgo de desnutrición y mujeres gestantes con bajo peso procedentes de Venezuela han recibido la asistencia alimentaria de esa entidad. En total, más de 101.000 menores han sido cobijados con distintos programas. El Estatuto de Protección al Migrante establece nuevas herramientas para proteger a los niños venezolanos. Vamos a poder proteger a estos menores frente a casos de explotación infantil, como también casos de desnutrición. Según Bienestar Familiar, más de 3.000 familias venezolanas que han cruzado la frontera recibieron acompañamiento psicosocial. Las autoridades federales de Estados Unidos están en máxima alerta por un posible nuevo ataque al Capitolio. Por eso la Guardia Nacional recibió la orden de custodiar la sede legislativa por 2 meses más. El corazón político de los Estados Unidos vuelve a estar bajo amenaza después de que las agencias de inteligencia descubrieron un posible complot de un grupo de milicias para asaltar nuevamente el Capitolio. Esta vez bajo una teoría conspirativa de extrema derecha que aseguraba que el expresidente Donald Trump iba a volver al poder hoy, dado que el 4 de marzo fue el día de la inauguración presidencial original hasta 1933, cuando se trasladó al 20 de enero. Las autoridades federales se encuentran en máxima alerta para evitar cualquier hecho violento y así se mantendrán por varios días, mientras la Cámara Baja tuvo que suspender su sesión de hoy ante los riesgos de seguridad. Esto mientras la policía del Capitolio solicitó a la Guardia Nacional que continúe blindando el Palacio Legislativo durante otros 2 meses. De regreso a las noticias nacionales, la Comisión de la Verdad que dirige el padre Francisco de Rú aceptó la solicitud de Rodrigo Londoño, comandante de las FARC, y de Salvatore Mancuso, líder de las autodefensas, para escuchar sus confesiones sobre el conflicto armado. En esta carta remitida al padre Francisco de Rú, Rodrigo Londoño dice que habla también a nombre del excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia, Salvatore Mancuso, para pedir que la Comisión de la Verdad en pleno convoque a una audiencia pública con presencia de múltiples organizaciones de defensoras de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, lo mismo que instituciones mundiales, para que escuchen la verdad que quieren contar sobre el conflicto. Aspiramos a hacerlo sin tapujo alguno. Colombia merece saber de los autores y alcances de numerosas atrocidades cometidas en su geografía. Y la Comisión de la Verdad, por medio de su cuenta oficial de Twitter, respondió que reitera su disposición a recibir los aportes a la verdad de quienes manifiestan su interés en hacerlo en privado o ante los medios y de facilitar los mecanismos para que sus aportes sean escuchados.
La Organización de Países Exportadores de Petróleo decidió mantener sin cambios los recortes vigentes de su oferta de crudo. Responsable de cerca del 60% de la producción mundial de petróleo, la OPEP aún mantiene una postura prudente pese al retorno de los buenos precios del crudo y optó por continuar sin cambios en los recortes vigentes de su oferta petrolera hasta abril. La decisión fue sorpresiva para los mercados que esperaban un incremento de 500.000 barriles diarios frente al millón que se produce actualmente, y la noticia hizo que los precios del oro negro volvieran a sus niveles más altos en más de un año. Aunque la OPEP+ aceptó que Rusia y Kazajistán aumentaran su producción en 150.000 barriles diarios en abril, lo que significa un ligero incremento del suministro global de la alianza. La Corte declaró inconstitucional la ley con la que se creó el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, por cuanto en ella no se reguló la estructura orgánica de la entidad. La decisión fue tomada con efectos diferidos a partir del año 2023 para que el ministerio siga funcionando mientras Gobierno y Congreso tramitan una nueva ley. La ley que creó en el año 2019 el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación fue elaborada sin que en ella se regularan la estructura orgánica de la nueva entidad y sus funciones. Con ese argumento, la Corte declaró inconstitucional la ley que dio vida al ministerio en una votación con 8 magistrados a favor y el salvamento de voto de Alberto Rojas. La decisión fue tomada con efectos diferidos a 2 legislaturas hasta julio de 2023, a fin de que en estos 2 años Gobierno y Congreso tramiten una nueva ley como corresponde y para que el ministerio siga funcionando sin afectar los proyectos ni los derechos de los trabajadores. La ley declarada inexequible, la 1951 de 2019, fue demandada ante la Corte Constitucional por la Comisión Colombiana de Juristas. El fiscal general Francisco Barbosa emitirá una directriz para priorizar la atención de los más de 30.000 casos de violencia intrafamiliar denunciados en los últimos 12 meses. Según estadísticas de Medicina Legal, en los últimos 12 meses la entidad atendió más de 26.000 casos de violencia de pareja en los que las víctimas son mujeres, mientras que los hombres resultaron afectados en 4.000 casos. A raíz de estas cifras, el fiscal general emitió una directriz para priorizar el delito de violencia intrafamiliar, entre otras medidas. Se precisan las directrices en materia de recepción de la denuncia, atención y orientación a víctimas de este delito. El borrador del documento señala que se busca evitar que este tipo de violencia escale a casos de homicidio. Priorizar casos con posible riesgo de reincidencia o violencia feminicida. Y es que el año pasado la Fiscalía asumió 192 investigaciones por el delito de feminicidio. Crece el temor de los familiares de los 8 jóvenes que partieron desde el eje cafetero el pasado 26 de febrero con la intención de conocer el mar y de quienes se desconoce su paradero. Las autoridades siguen tras la pista de los 8 jóvenes desaparecidos de los municipios de Anserma y Risaralda en Caldas y de Pereira, que salieron la semana pasada con el objetivo de conocer el mar en Cartagena. Es esperar que nos van a decir en realidad qué está pasando, qué. Los números que rastrearon se encontraron, ya saben dónde están. Dicen que perdieron todo contacto con ellos y que en la última comunicación ocurrida el lunes, los jóvenes pidieron perdón por haberse ido. Me llamó y me dijo que me lo perdonara y que mucho salió a la mamá y que me quería mucho y no me volvió a llamar, que quién sabe cuándo volvería a llamar. Las autoridades se encuentran trabajando de manera coordinada, esperando tener alguna pista que conduzca a determinar el paradero de los jóvenes. Hasta el momento no tenemos ninguna reivindicación por parte de alguna organización al margen de la ley que pueda tener responsabilidad en este hecho. Por ahora, los padres de familia ruegan porque esta situación se aclare prontamente y así poder tener de regreso a sus hijos en sus casas. Pues la desaparición de estos 8 jóvenes no sería el único caso. Noticentro 1 CMI conoció que las autoridades tienen información desde hace un mes sobre reclutamiento forzado de personas que transitan por la vía al mar. Esta alerta de la Defensoría del Pueblo, entregada al gobierno el 10 de febrero, 15 días antes de la desaparición de los jóvenes que viajaban desde el eje cafetero, ya daba cuenta de casos similares. En la vía que comunica a Medellín con la costa atlántica, a la altura del municipio de Cáceres, presuntamente el bloque Virgilio Peralta estaría reclutando a las personas que transitan por allí en calidad de polizones en los vehículos de carga.
La Defensoría relaciona este drama con el recrudecimiento de la confrontación entre el Clan del Golfo y la banda Los Caparros en 2021. Escenario de enfrentamientos, patrullajes armados y retención forzada de población. Este enfrentamiento tiene graves consecuencias humanitarias para habitantes de Caucasia, Cáceres, Tarazá, El Bagre, Nechí y Zaragoza. Un juez condenó a 16 años de cárcel a alias Sander, quien confesó su participación en el crimen contra el desmovilizado de las FARC, Alexander Parra, por orden de otros exintegrantes de las FARC de la zona de reincorporación de Mesetas, en Meta. Este hombre, Sander Eloy Flores, hoy confesó ante un juez que varios exintegrantes de las FARC lo contactaron para que participara en el asesinato del también desmovilizado Alexander Parra, quien murió en la zona veredal de Mesetas, en Meta. A mí me contrataron personas, amigos de él mismo, compañeros de guerra de él mismo, pagaron por la muerte del señor. Antes de ser asesinado, Alexander Parra denunció que las camionetas asignadas por la Unidad Nacional de Protección a esta zona veredal estarían siendo empleadas por algunos desmovilizados para transportar droga. Al respecto, el juez llamó la atención sobre el daño que puede causar al proceso de paz este tipo de crímenes y delitos. Una mayor acción contra las mafias pidieron hoy los 14 obispos del litoral pacífico y del occidente del país. Incluso el arzobispo de Popayán habló de acabar tanto contra las corruptelas camufladas como contra las no camufladas. El llamado a que el Estado y el pueblo reaccionen frente a las mafias y la corrupción lo hicieron los 14 obispos del occidente del país tras 3 días de sesiones en Buenaventura. Pidieron proteger a quienes denuncian. Los que se atreven a denunciar las corruptelas de estos territorios, los que se atreven a señalar estas grandes batallas de grandes mafias con camuflado y sin camuflado, y de consecuencia nuestra presencia aquí intenta provocar una sensibilidad frente al país, frente a quienes tienen responsabilidades directas, para no permitir que esta degradación continúe. Los obispos también cuestionaron las fumigaciones con glifosato como una medida facilista en la lucha contra las drogas. El Contralor General Felipe Córdoba, de visita en diferentes poblaciones en el Huila, denunció el hallazgo de 37 elefantes blancos y obras inconclusas en esa zona del país, en las que están comprometidos 328.000 millones de pesos. Entre los 37 elefantes blancos y obras inconclusas en Huila aparecen escenarios deportivos en AIPEP, plazoletas, colegios y una torre del Hospital Materno Infantil de Neiva, según denunció el Contralor General durante un recorrido por varios de esos proyectos. La cancha de fútbol, ustedes vieron a los niños jugando en una esquina porque además tienen todos los problemas. Los recursos comprometidos en estas obras abandonadas ascienden a 328.000 millones de pesos, según la Contraloría. Si destinaron 7.000 millones de pesos para la obra, se deben tener los 7.000 millones aquí, se deben ver. ¿Sí? El ente de control inició las correspondientes investigaciones al tiempo que para los escenarios deportivos de AIPEP logró los primeros acuerdos entre contratistas y autoridades locales para reactivar los proyectos. Más de 200 indígenas de la comunidad Emberá de Bagadó, en el Chocó, llegaron en las últimas horas a Pueblo Rico, en Risaralda. Denuncian que sufren intimidaciones por parte de grupos armados ilegales. Aseguran que la guerrilla asesinó a una de las autoridades mayores del resguardo, que están bajo las amenazas y la presión de actores armados y que por eso se desplazaron hasta esta localidad buscando ayuda. Con los pocos recursos que tiene la administración municipal de Pueblo Rico, está atendiendo a los desplazados que permanecen en un coliseo. Un campesino y un militar resultaron heridos en un campo minado instalado por el ELN en Arauca. El ejército informó que la guerrilla activó los explosivos cuando el campesino pasaba en su moto para usarlo como señuelo y emboscar a los soldados que llegaron a auxiliar. La policía asumió la investigación sobre las causas de la explosión de una vivienda en Medellín. En el hecho que dejó una casa destruida en el barrio Robledo Kennedy, 9 personas quedaron heridas. Se investiga si esto sucedió por acumulación de gases o por la detonación de un artefacto. Los lesionados se encuentran fuera de peligro.
El Gaula de la policía capturó en Santa Marta a Rafael Noreña, alias Charalo, un cabecilla de la banda Los Pachenca, buscado por homicidio, desplazamiento forzado y extorsión. Sus principales víctimas eran los comerciantes del mercado público de Santa Marta, a quienes se les exigía pagos de entre 500.000 y 1 millón de pesos para no atentar contra su vida. Las EPS le pidieron al gobierno simplificar procedimientos y evitar el riesgo que existe de que se registre un caos en el proceso de vacunación contra el COVID. El gremio de las EPS considera necesario abreviar procedimientos para evitar un colapso en la vacunación masiva contra el COVID-19. Pide que el consentimiento informado lo firmen solo quienes deseen dejar constancia escrita. El llamado es a que simplifiquemos. Por ejemplo, le hemos pedido al gobierno que elimine el trámite del consentimiento informado. A partir de la semana entrante se espera masificar la vacunación. Esto pondrá a prueba a las EPS y al sistema de salud. El ministerio nos informó que estaban garantizadas las vacunas para la población mayor de 80 años y que vamos a comenzar por las ciudades capitales. Y en ese sentido ya el próximo lunes se inicia el proceso de vacunación en 9 EPS. La nueva EPS, la más grande con más de 7.300.000 afiliados, se dispone a vacunar a 286.406 adultos mayores de 80 años. En Bogotá son 38.942. Y en el Valle del Cauca, las autoridades aseguraron que la razón de la lentitud en la vacunación contra el COVID de las personas mayores de 80 años está en la falta de información por parte de las EPS. De 143.000 adultos mayores de 80 años a vacunar contra el COVID-19, las autoridades de salud solo han logrado ubicar a 8.000 debido a que tienen desactualizados sus datos en las EPS. La dificultad que tenemos es que las bases de datos que están disponibles no corresponden exactamente a los datos de ubicación de las personas mayores y pensamos que eso va a ocurrir con la población en general. A Cali han llegado 4.580 dosis del biológico de Sinovac y se han aplicado 4.520. La meta es llegar a más de 54.000 adultos mayores. Y los contagios por COVID-19 presentaron un nuevo aumento en las últimas 24 horas. En Colombia, los decesos, sin embargo, bajaron. Con 45.301 pruebas procesadas en los laboratorios del país, se detectaron otros 3.565 casos activos de COVID-19. A la fecha en el país ya son 34.426 personas que permanecen con COVID-19. Este ha sido el comportamiento de la COVID-19 este mes. El 1 de marzo con 3.570 contagios y 100 fallecidos. El 2 de marzo con 4.339 contagios y 106 fallecidos. El 3 de marzo con 3.047 contagios y 110 muertos. Hoy 4 de marzo, más de 3.500 contagios y 107 fallecidos. A la fecha se han aplicado 206.475 vacunas de las 509.000 que han llegado al país. Desde el miércoles vuelve a Bogotá el conocido como madrugón. Las autoridades accedieron a reanudar esta tradicional feria ante la protesta pacífica que hicieron cientos de comerciantes en el centro de la capital. La feria será ahora desde la 1 de la madrugada hasta las 7 de la mañana. Actualmente 800 millones de personas en el mundo viven con obesidad. En Colombia, según la encuesta de situación nutricional, el 60% de la población padece de sobrepeso. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Obesidad, una fecha que busca aumentar la conciencia y fomentar la educación alrededor de esta enfermedad. ¡Hey, gordito! ¡Para de comer! En Colombia, a 2015, el 37,7% de la población tenía sobrepeso y el 18,7% obesidad. Es decir, que más de la mitad de las personas en el país padecen de exceso de peso, una cifra que ha aumentado en los últimos 5 años. La obesidad es un problema de salud pública en Colombia y en el mundo. Estimamos que en este momento puede haber un 60% de la población colombiana que tiene sobrepeso y obesidad. Con la llegada del coronavirus, la obesidad tomó protagonismo y una mayor alerta para la salud pública tras ser considerada por la OMS un factor de riesgo de mortalidad, una realidad que los expertos llaman la otra pandemia oculta que sobrelleva nuestra sociedad.
las personas con obesidad están engordando más, los hipertensos con cifras altas, el diabético con glicemias más altas. O sea, se están descontrolando. Eso es lo que llamamos la segunda pandemia. Según la Asociación Colombiana de Endocrinología, en este momento 1 de cada 5 personas en el país son potenciales pacientes de alto riesgo por la condición de su peso. Esta es una noticia positiva. El Ministerio de Vivienda reportó un nuevo récord en la venta de viviendas. Se presentó en febrero. De acuerdo con el informe de Galería Inmobiliaria, las ventas de vivienda marcaron en febrero cifras positivas, registrando una comercialización de 17.915 unidades para un crecimiento del 8,1%. El gobierno destaca la tendencia al señalar que el sector será clave para el proceso de reactivación. Con esta suma vamos por buen camino en la reactivación económica. Asimismo, en materia de empleo se han creado más de 86.000 empleos, llegando a la cifra total de los 970.000 empleos del sector de vivienda. La vivienda de interés social fue la que más creció, con ventas de más de 12.500 unidades en febrero. Las exportaciones colombianas sufrieron un nuevo desplome en enero como consecuencia de la crisis por la pandemia del coronavirus. Según el DANE, el año inició con una caída del 24,1% en las exportaciones en comparación con enero de 2020. Los sectores en donde más disminuyeron las ventas externas fueron combustibles y minería, agricultura y manufacturas. Alivio tributario para las personas propietarias de bares, hoteles y restaurantes. Podrán pagar en 2022 el impuesto predial del 2021. Los sectores económicos más golpeados por la pandemia, por ejemplo, restaurantes, bares y hoteles, podrán pagar el predial de este año en el 2022. Para obtener el beneficio, tendrán que acogerse al pago por cuotas antes del 31 de mayo. No tendrán que pagar ni un centavo este año. El predial con el 10% de descuento, que se vencía en abril, ahora se correrá para el mes de junio y el pago sin descuento para el 23 de julio. El impuesto de vehículos con el 10% de descuento ahora se pagará en julio y sin descuento el 27 de agosto. De otro lado, la alcaldesa le pidió al gobierno nacional financiar el déficit de Transmilenio. Así como le ofreció créditos subsidiados a Bianca, pues nos dé también un subsidio a los sistemas de transporte masivo. Y le solicitó la renuncia a la gerente de la Subred Centro Oriente por la fiesta en el Hospital Santa Clara. Hemos perdido la confianza en esa funcionaria y le hemos solicitado la renuncia. La fiesta se registró en diciembre en pleno pico de la pandemia. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,75% a 1.337 puntos. La acción preferencial de Avianca fue la que más subió, con una valorización de 5,10% a 165 pesos. La acción de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá fue la que más bajó, con una pérdida de 3,52% a 219 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 41.000 millones de pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 3.647 pesos con 99 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.330 pesos y la venden en 3.370 pesos. Un euro cuesta 4.364 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.28. El azúcar se transó en 16,20 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó a $64.03. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $66.97. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.279 pesos. La Organización Mundial de la Salud reportó un aumento del 9% en los nuevos contagios de COVID en la última semana en Europa. Esto puso fin a una disminución de 6 semanas consecutivas en el número de infecciones nuevas, por lo que el organismo hizo un llamado a intensificar la vigilancia sobre las variantes del virus que son más contagiosas. Río de Janeiro decretó un toque de queda nocturno y el cierre comercial total en sus playas durante una semana. Estas medidas entrarán en vigor este viernes y se toman para contener una segunda ola mortal del COVID-19 que está asolando ese país.
El Papa Francisco se convertirá mañana en el primer pontífice en visitar Irak. Horas antes de su viaje, el Papa envió un mensaje de fraternidad a los iraquíes, mientras la nación se prepara para su llegada con más de 10.000 efectivos de seguridad desplegados en las calles de Bagdad y alrededor de las iglesias que visitará el pontífice. El duque de Edimburgo, esposo de la reina Isabel II, superó con éxito un procedimiento por una dolencia cardíaca crónica, según informó el Palacio de Buckingham. El príncipe Felipe, de 99 años, lleva 16 noches hospitalizado. Permanecerá internado durante varios días para recuperarse, realizarse más pruebas y vigilar su condición preexistente, y no se ha anunciado cuál es en concreto su dolencia.